Esa es una pregunta candente, señor. Creo que ella ya estaba muerta. ¿De verdad? Sí. Creo que ella estaba justo aquí en Houston. Eran dos de las mentes más brillantes que jamás hayan moldeado a Columbo. Peter Falk, el brillante detective en sí mismo, y Patrick McCoohan, el intenso forastero que aportó su propia marca de genio al programa. Juntos crearon algunos de sus episodios más inolvidables, pero detrás de las entrevistas corteses y las sonrisas en las entregas de premios, había susurros, luchas de poder, discusiones a gritos hasta altas horas de la noche, sabotaje creativo y una amistad que pudo haber terminado mucho más oscura de lo que nadie imaginó. ¿Qué sucedió realmente cuando dos perfeccionistas chocaron detrás de la cámara? ¿Fue McGoohan el mayor colaborador de Falk? ¿O el hombre que casi destrozó a Columbo desde dentro? Quédense porque la verdad sobre su relación es mucho más extraña y mucho más complicada de lo que el programa jamás reveló. Antes de la tensión y los rumores, había una admiración genuina. Cuando Patrick McCoohan pisó por primera vez el set de Columbo a principios de la década de 1970, Peter Falk vio en él algo raro. Otro actor que trataba la televisión como arte serio. Falk ya era un nombre familiar, el rostro del desaliñado detective que superaba en astucia a millonarios y asesinos cada semana. McCoohan, conocido mundialmente por El prisionero y Danger Man, tenía una reputación de intelecto e intensidad. Su encuentro parecía casi inevitable. Dos perfeccionistas atraídos por una obsesión compartida con el personaje y el control. La primera aparición de McCoohan en Columbo fue en el episodio By Dawn's Early Light, en 1974. Interpretó a un rígido comandante militar y la actuación le valió un premio Emmy. Falk quedó impresionado no solo por la actuación, sino por el dominio de McGoohan de cada escena. Lo invitó a regresar, y pronto McGoohan no solo actuaba, sino que también dirigía. La confianza entre ellos se profundizó rápidamente. Según los informes, Falk valoraba la honestidad brutal de McGoohan, incluso cuando otros la encontraban abrasiva. Una vez lo describió como uno de los pocos que podía decirme cuando me equivocaba. Lo que hizo única su asociación fue los similares que eran bajo la superficie. A ambos hombres les disgustaba la burocracia de Hollywood. Ambos desconfiaban de la interferencia de la cadena, y ambos eran conocidos por desafiar a escritores y productores si algo no se sentía bien. Al principio de su colaboración, ese desafío funcionó a su favor. La dirección de McCoohan añadió sofisticación a la fórmula de Columbo, y los instintos de Falk la mantuvieron conectada a la realidad. Juntos, dieron forma a varios episodios destacados que combinaban profundidad psicológica con humor discreto. Sin embargo, esos mismos rasgos, orgullo, precisión y control, también contenían las semillas de un conflicto posterior. A medida que crecía la influencia de McGoohan, también lo hacía la superposición entre el genio creativo y la fricción creativa. Los colegas notaron que los dos hombres podían pasar de la risa al silencio en segundos durante las reuniones de producción. Lo que comenzó como respeto mutuo, a veces se parecía más a un duelo silencioso de voluntades. Pero en esta etapa, la amistad todavía parecía inquebrantable. Falk llamó a McGoohan un hermano de armas, y McGoohan a menudo le dio crédito a Falk por mantener a Columbo vivo mucho, después de que otros programas se hubieran desvanecido. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero las cualidades que los hacían tan compatibles pronto pondrían a prueba los límites de su asociación
y la paciencia de todos los que lo rodeaban. Porque si bien sus primeras colaboraciones se basaron en el respeto, los episodios que siguieron revelarían cuán diferente veían estos dos visionarios el mundo de Columbo. A medida que Columbo maduró a lo largo de la década de 1970, quedó claro que Patrick McCoohan no se contentaba con simplemente interpretar al villano invitado. Quería dar forma al programa en sí. Después del éxito de Bond Shirley Light, McCoohan regresó para Identity Crisis en 1975. Esta vez como estrella y director, marcó el comienzo de su huella creativa más profunda en la serie, una que fascinaría y frustraría a quienes lo rodeaban. El estilo de dirección de McGowan era diferente a todo lo que Colombo había visto. Favorecía las tomas más largas, los silencios repentinos y la tensión psicológica sobre el ritmo procesal tradicional. Algunos miembros del equipo encontraron sus métodos brillantes. Otros los encontraron desconcertantes. Reescribía los diálogos en el acto, recortaba los ángulos de la cámara o replanteaba escenas enteras para enfatizar la ambigüedad moral. Falk, quien tenía la última palabra como estrella y productor, a menudo lo respaldaba. Su química todavía funcionaba. Dos artistas intransigentes que protegían un programa en el que creían. Pero para cuando Last Salute to the Commodore se emitió en 1976, la asociación había comenzado a mostrar grietas. El episodio dirigido por McGoohan era tonalmente extraño, casi experimental, lleno de humor surrealista y un final que dejó perplejos incluso a los fanáticos leales. Algunos más tarde lo llamaron el Columbo más divisivo de todos los tiempos. Para algunos, fue el audaz intento de McGoohan de impulsar la televisión hacia adelante. Para otros, fue la prueba de que se estaba alejando demasiado de lo que hacía especial a Columbo. Según los informes, Falk defendió el riesgo creativo, diciendo que McGoohan tuvo el coraje de intentar algo diferente. Pero en privado, algunos escritores y productores sintieron que su creciente control hacía que el set fuera tenso e impredecible. La intensidad de McGoohan era legendaria. No le gustaba la charla trivial. A menudo prefería trabajar casi en silencio, y era conocido por abandonar el set si una escena se sentía comprometida. Los miembros del equipo lo describieron como brillante pero implacable. Falk, por el contrario, usaba el humor para disipar la tensión, pero podía ser igualmente exigente. Cuando los dos no estaban de acuerdo, ya fuera sobre el ritmo, el tono o las opciones de edición, sus debates podían prolongarse hasta altas horas de la noche. La mayoría de esas discusiones terminaron en respeto mutuo, pero la corriente subterránea de rivalidad era real. Cada hombre quería que Columbo fuera perfecto, aunque sus visiones de la perfección comenzaban a divergir. A pesar de estos choques creativos, los resultados a menudo hablaban por sí mismos. Identity Crisis sigue siendo uno de los episodios más complejos del programa, con capas de espionaje, identidad y guerra psicológica. Sellos distintivos de la propia narración de McGoohan, ganó elogios de la crítica y reafirmó su reputación como director que podía elevar el drama televisivo. Falk continuó elogiándolo públicamente, pero los conocedores notaron que la dinámica de poder había cambiado. McGoohan ya no era una estrella invitada. Ahora era un arquitecto de la identidad del programa, y algunos se preguntaban cuánto podría durar ese equilibrio. Porque después de que terminaran los años 70 y Columbo regresara a fines de la década de 1980, su colaboración tomaría una forma aún más extraña, una que difuminaría la línea entre la asociación y el conflicto, y dejaría atrás
uno de los capítulos más debatidos en toda la historia del programa. Para cuando Columbo regresó para su resurgimiento a fines de la década de 1980, la serie ya no era solo un clásico de la televisión, era un legado. Peter Falk, ahora el rostro de un querido ícono cultural, tenía más autoridad creativa que nunca. Y cuando Patrick McGoohan se reincorporó a la producción, su asociación parecía lista para una reunión triunfal. Pero la industria de la televisión había cambiado, y también lo habían hecho ambos hombres. Lo que comenzó como una colaboración basada en el respeto mutuo, se estaba convirtiendo silenciosamente en una batalla por el control. El calendario de producción del Resurgimiento fue brutal. Cada nuevo episodio de Columbo, con duración de película, exigía meses de planificación, a menudo con presupuestos ajustados. Falk era conocido por su perfeccionismo. Podía retrasar una escena durante horas si la iluminación o el diálogo no le parecían bien. McGoohan, mientras tanto, regresó con una ambición aún mayor. Quería que Columbo explorara una psicología más oscura y una narración más intrincada. Sus visiones a veces se alineaban, pero cuando no lo hacían, saltaban chispas. Los miembros del equipo describieron más tarde su proceso creativo como un caos inspirado. Falk podría aprobar un guión una semana, solo para que McGoohan revisara secciones enteras a la siguiente. Los productores tuvieron que arbitrar disputas que iban desde el ritmo hasta la motivación del personaje. Un escritor recordó que le dijeron que su guión terminado estaba siendo retocado, solo para descubrir que había sido completamente reescrito de la noche a la mañana. Tanto Falk como McGoohan se habían ganado el derecho a dar forma al programa, pero tener dos voces dominantes a la vez significaba que cada decisión se convertía en una negociación. Las tensiones también crecieron por presiones externas. Los ejecutivos de la cadena querían historias más accesibles para atraer a un nuevo público. McGoohan se resistió, argumentando que Columbo debía seguir siendo sutil y cerebral. Falk, siempre protector del personaje del detective, a menudo estaba de acuerdo, pero también sabía que la cadena tenía el control del dinero. Los dos hombres comenzaron a chocar, no solo por las opciones creativas, sino por la supervivencia misma. ¿Cómo mantener a Columbo relevante sin diluir lo que lo hacía único? Su relación se convirtió en una paradoja. Fuera del set, compartían afecto mutuo, cenas y largas llamadas telefónicas sobre arte, política y actuación. Pero en el set, cada escena podía convertirse en una prueba de paciencia. El estilo de dirección de McGoohan exigía un enfoque absoluto. Si bien los instintos de improvisación de Falk a veces interrumpían ese control, los miembros del equipo observaban cómo McGoohan pedía otra toma. Falk suspiraba frustrado y ambos hombres se retiraban a esquinas opuestas del set, solo para regresar minutos después con nuevas ideas que de alguna manera mejoraban el producto final. Era conflicto, pero también era química. Con el tiempo, sin embargo, la atmósfera desgastó a la gente. Los escritores dudaban en presentar ideas que pudieran encender otro enfrentamiento creativo. Los editores temían las sesiones de postproducción donde Falk y McGoohan podían pasar horas debatiendo una sola línea de lectura. Incluso aquellos que admiraban su brillantez admitieron que tenía un costo. Un miembro del equipo dijo más tarde: «Cuando estaban sincronizados era mágico. Cuando no lo estaban, era un caos y nunca sabías qué día te iba a tocar». Aún así, ambos hombres parecían adictos al desafío. Se necesitaban el uno al otro. Falk valoraba el intelecto de McGoohan y McGoohan respetaba el instinto de Falk.
Pero bajo la superficie, la amistad se estaba tensando. Su perfeccionismo compartido, que una vez fue un vínculo, se estaba convirtiendo lentamente en una línea de falla. Y esa línea de falla se abriría de golpe con un episodio que convirtió la admiración en acusación y la colaboración en controversia. Porque lo que sucedió durante Murder with Too Many Notes redefiniría su asociación y dejaría la opezjaería a los fanáticos y conocedores preguntándose décadas después, ¿qué salió realmente mal? En el año 2001, Columbo regresó una vez más, esta vez para lo que se convertiría en uno de sus episodios más debatidos, Murder with Too Many Notes. En el papel, tenía todos los ingredientes de un clásico. Un misterio enredado, una premisa ambiciosa y la reunión de Peter Falk y Patrick McGoohan. Pero detrás de la cámara, la producción se convirtió en una tormenta de reescrituras, visiones conflictivas y egos magullados que muchos creen que marcaron el final definitivo de la asociación Falk-McGoohan. El guión comenzó como una historia original del escritor Jeffrey Cava, un guionista conocido por sus diálogos agudos y tramas complejas. Cava imaginó un episodio que rindiera homenaje a la brillantez temprana de Columbo, una mezcla de tensión psicológica y drama de gato y ratón. Pero una vez que McGoohan firmó para dirigir, el guión rápidamente cobró vida propia. Según Cava e informes posteriores del blog Columbo Pile, McGoohan reescribió grandes porciones de la historia, a veces sin consultarlo. Los personajes fueron reinventados, las motivaciones fueron alteradas y la estructura cambió tan dramáticamente que cuando comenzó la filmación, apenas se reconocía del concepto original de Cava. Cava luego expresó una profunda frustración por lo que sucedió, describiendo la experiencia como una de las más difíciles de su carrera. Afirmó que su visión fue efectivamente desarmada y reconstruida a imagen de McGoohan. Aquellos cercanos a la producción dijeron que incluso Peter Falk, generalmente el defensor más acérrimo de McGoohan, se sentía incómodo con los cambios constantes. Falk siempre había fomentado el riesgo creativo. Pero esta vez, las revisiones parecían perder el corazón de la historia. Lo que se suponía que era un misterio inteligente, impulsado por los personajes, se convirtió en un episodio confuso y desigual que los críticos lucharon por interpretar. Cuando Murder with Too Many Notes finalmente se emitió, la reacción fue tibia en el mejor de los casos. Los fanáticos de la serie desde hace mucho tiempo lo encontraron inconexo y extrañamente autorreferencial, lleno de extraños cambios tonales y momentos que se sentían inacabados. The Colopil Review luego lo describiría como uno de los capítulos más tristes en la historia de Columbo, un proyecto deshecho por el ego y la falta de comunicación en lugar de la falta de talento. Para muchos, simbolizó el punto en el que la colaboración entre Falk y McGoohan simplemente había dejado de funcionar. Pronto se rumoreó que las consecuencias fueron más profundas que el episodio en sí. Algunos conocedores afirmaron que Falk se sintió traicionado, no porque McGoohan hubiera reescrito la historia, sino porque lo había hecho sin transparencia. Otros argumentaron que McGoohan creía que Falk había perdido la agudeza creativa que una vez lo definió y que el programa necesitaba una reinvención. Ninguno de los dos habló públicamente sobre la tensión, pero aquellos que los conocían sintieron que la amistad se había enfriado. Todavía se respetaban, pero la confianza que una vez alimentó su magia creativa parecía haber desaparecido. Es importante tener en cuenta que las intenciones de McGoohan no eran maliciosas,
Siempre había sido un visionario decidido a hacer que la televisión se sintiera como cine, a desafiar al público en lugar de confortarlo. Pero su impulso por remodelar Murder with Too Many Notes terminó fracturando el delicado equilibrio que hacía especial a Columbo. El enfoque de Falk, basado en el personaje y conectado a la realidad, chocó con el estilo abstracto de McGoohan, y el resultado fue un episodio que no reflejaba el mejor trabajo de ninguno de los dos hombres. Después de su lanzamiento, tanto Falk como McGoohan se retiraron de Columbo permanentemente. Fue en todos los sentidos el final de una era. Para los fanáticos fue un final decepcionante para una asociación notable. Para aquellos que trabajaron en el interior, fue un recordatorio doloroso de cómo incluso las colaboraciones más brillantes pueden desmoronarse bajo el peso de la ambición. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, Murder with Too Many Notes sigue siendo fascinante. Captura en una sola producción la esencia de la relación de Falk y McGoohan, la brillantez creativa entrelazada con el control, la amistad entrelazada con la frustración. Fue el momento en que dos gigantes de la televisión alcanzaron su punto de quiebre. Y a medida que pasaban los créditos, una pregunta persistía en la mente de cada espectador. ¿Fue este realmente el final de Columbo? ¿O simplemente el costo de dos artistas intransigentes que se negaron a ceder? Cuando Murder with Too Many Notes se emitió, muchos espectadores esperaban una celebración nostálgica, la reunión de Peter Falk y Patrick McGoohan, dos íconos de la televisión inteligente. En cambio, lo que vieron los dejó divididos. El misterio era confuso, el ritmo desigual y el tono diferente a cualquier Columbo anterior. Las discusiones en línea y las cartas de los fanáticos que siguieron pintaron una imagen mixta. Respeto por el talento del actor, pero decepción por lo que muchos describieron como una canción de cisne confusa. Pocos podrían haber adivinado que este episodio imperfecto marcaría silenciosamente el final de una de las asociaciones creativas más fascinantes de la televisión. Los críticos fueron contundentes. Algunos llamaron al episodio autoindulgente, sugiriendo que la visión directiva de McGoohan había superado el corazón de la historia. Otros argumentaron que Falk había permitido demasiada libertad creativa en una etapa en la que se necesitaba un control más estricto. El blog Colopil, que luego revisó el episodio en detalle, lo calificó como una historia con moraleja sobre la influencia sin control, sugiriendo que la reputación de ambos hombres sufrió por su falta de voluntad para comprometerse. Era una verdad incómoda. Dos de las mentes más brillantes de la televisión habían producido un episodio que se sentía extrañamente desconectado de todo lo que una vez hizo grande a Columbo. Detrás de escena, las consecuencias fueron más silenciosas, pero más personales. Falk y McGoohan siguieron siendo cordiales, pero aquellos que hablaron con ellos más tarde recordaron que su amistad se había enfriado. Ya no hablaban por teléfono con regularidad y no había planes para otra colaboración. Cuando McGoohan reflexionó más tarde sobre su tiempo con Columbo, ofreció solo breves comentarios cautelosos. Falk también evitó la discusión directa, prefiriendo celebrar las contribuciones anteriores de McGoohan en lugar de la tensión de sus últimos años. Ambos hombres eran orgullosos, y ninguno parecía interesado en revivir viejas heridas. Para los fanáticos, el episodio se convirtió en un símbolo de algo más grande: la lucha entre el arte y el ego, entre la libertad creativa y la disciplina. Los foros en línea décadas después todavía debaten quién tenía razón. Algunos insisten en que McGoohan simplemente se adelantó a su tiempo
experimentando con la forma y el tono de maneras que confundieron al público, acostumbrado a la estructura tradicional. Otros argumentan que la lealtad de Falk lo cegó al daño que la colaboración sin control podía causar. Lo que sigue siendo consistente es la fascinación. Pocos dúos creativos en la historia de la televisión han inspirado una discusión tan duradera. Con el tiempo, la perspectiva se suavizó. A medida que pasaron los años y creció la nostalgia, los espectadores comenzaron a reevaluar los episodios de Columbo, de McCuhan, en su conjunto. Si bien Murder with Too Many Notes y Last Salute to the Commodore siguieron siendo controvertidos, los trabajos anteriores como By Dawn's Early Light y Identity Crisis fueron aclamados como obras maestras. Los críticos reconocieron que la influencia de McGoohan ayudó a impulsar la serie más allá de las convenciones del género de detectives. Su dirección le dio a Columbo sus raros momentos de profundidad cinematográfica, momentos en los que los espectadores olvidaron que estaban viendo televisión. La reputación de Peter Falk, mientras tanto, se mantuvo intocable. Para el público, él seguía siendo el corazón de Columbo, cálido, inteligente e infinitamente humano. En todo caso, su voluntad de colaborar con personalidades fuertes como McCuhan reforzó la imagen de un actor dedicado a su oficio. Incluso cuando los episodios fallaban, la actuación de Falk los anclaba. Sin embargo, para aquellos que estudiaron el programa de cerca, las grietas entre él y McCuhan contaron una historia más profunda, una sobre la delgada línea entre la asociación creativa y la competencia creativa. Cuando McCuhan falleció en 2009, Falk habló de él solo con admiración. Lo llamó un gigante de la televisión y le atribuyó el mérito de haber dado forma a algunos de los mejores momentos del programa. Aún así, los fanáticos sintieron una verdad tácita de que sus últimos años juntos fueron complicados, llenos de gratitud y arrepentimiento. La tensión entre ellos nunca se había tratado de animosidad. Se trataba de pasión. Ambos hombres querían que Columbo fuera perfecto, pero sus definiciones de perfección simplemente se habían alejado demasiado. Y aunque el polvo finalmente se asentó, la pregunta que perseguía a los fanáticos permaneció. ¿Marcó ese conflicto final el final natural de una era? ¿O Columbo había quedado atrapado en el fuego cruzado de dos genios que ya no podían compartir la misma visión? Porque a medida que pasaban los años, la leyenda de su vínculo creativo solo se hizo más fuerte. Y la verdad de lo que realmente sucedió entre ellos se volvió tan compleja y misteriosa como uno de los propios casos de Columbo. Al final, la historia de Peter Falk y Patrick McCuhan no es una de traición o rivalidad. Es un retrato de dos perfeccionistas que se preocupaban demasiado por su oficio, como para conformarse con menos. Su relación comenzó con admiración, se convirtió en colaboración y finalmente se tensó bajo el peso de su ambición compartida. No fue la malicia lo que los dividió, sino la pasión. Ambos hombres fueron consumidos por el deseo de proteger a Columbo de la mediocridad, incluso si eso significaba chocar entre sí para hacerlo. La ironía es que su conflicto produjo algunos de los momentos más inolvidables de la televisión. La dirección de Magwan le dio a Columbo su ventaja, sus silencios inquietantes y su profundidad moral. La humanidad de Falk lo mantuvo conectado a la realidad, cálido y universal. Juntos, dieron formas a un detective que sobrevivió a generaciones. Un personaje cuyo impermeable arrugado se convirtió en un símbolo de la televisión
en su máxima expresión reflexiva. Sin la audacia de McGoohan, el programa podría haberse mantenido a salvo. Sin la moderación de Falk, podría haber perdido su alma. Lo que realmente sucedió entre ellos fue, en cierto sentido, el mismo misterio que su programa exploraba cada semana. Una historia sobre el orgullo, la vulnerabilidad y el costo del genio. La verdad es que su amistad nunca terminó realmente. Simplemente evolucionó hacia un respeto silencioso, llevado bajo años de tensión creativa. Cuando Falk habló de McGoohan después de su muerte, sus palabras fueron simples pero reveladoras. Le dio a Columbo una mente más aguda que la mía. Para un hombre que rara vez elogiaba a otros públicamente, esa única frase lo decía todo. Su colaboración final, Murder with Too Many Notes, puede no haber sido perfecta, pero tal vez esa imperfección es lo que la hace tan apropiada. Refleja la desordenada realidad humana del gran arte que detrás de cada obra maestra se encuentra el conflicto, el compromiso y, a veces, el desamor. La asociación de Falk y McGoohan nos recuerda que la creatividad no siempre es armonía. A veces es la fricción la que enciende la chispa. Así que la próxima vez que veas Columbo y veas a ese detective silencioso inclinar la cabeza, sonreír y decir solo una cosa más, recuerda que detrás de esa línea estaban dos hombres, que se desafiaron mutuamente para hacer que la televisión fuera un poco más inteligente, y al hacerlo, la hicieron atemporal. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en una de las asociaciones más fascinantes de la televisión, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con otros fanáticos de Columbo y suscribirte para obtener más historias que revelen el drama oculto detrás de los mejores momentos de Hollywood. Y cuéntanos en los comentarios cuya visión crees que definió a Columbo Moore, el corazón de Peter Falk o la mente de Patrick McGoohan.